¿Qué esperamos del Real Betis en esta temporada 25-26? ¿Será Pablo García el goleador del Betis? ¿Qué dilema hay en el doble pivote? ¿Quién serán los titulares? En este vídeo, con Alejandro Fernández, respondemos a estas preguntas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva tertulia. En el vídeo de hoy, en el día de hoy, vamos a responder varias preguntas sobre el equipo del que soy aficionado, el equipo de Sevilla, el Real Betis Balompié, junto a Alejandro Fernández. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Víctor. Un placer estar por aquí por tu canal y charlar un ratito del Real Betis. Antes de empezar con el vídeo, como siempre digo, suscribiros al canal para ver más contenido como este, dar al like a este vídeo si te ha gustado, comenta qué te parece todo lo que engloba el Real Betis Balompié, cómo crees que va a quedar en la tabla de Liga, en la Europa League, Copa del Rey, etcétera, y comparte este contenido a 3 personas que les pueda interesar. Sin más dilación, ya empezando con el vídeo, Alejandro, lo primero preguntarte cómo estás en el punto periodístico actual, cómo es tu vida profesional actual. Ya hemos visto varias entrevistas ahora en el parón de selecciones, Ángel Ortiz, etcétera. ¿Cómo evalúas, cuál es tu valoración sobre tu estado actual a nivel profesional? Bueno, pues muy buena, ¿no? Hace poco más de un año me pude graduar de la carrera de periodismo y al poco de terminar la carrera pues empecé a trabajar en Beach Soccer Betis junto a Pepe Lía. Y bueno, desde luego me surgió también la oportunidad de trabajar durante unos meses en la televisión del club, en Betis TV, para realizar comentarista de partidos de la cantera, ¿no? Del Juvenil División de Honor, algunos también del Betis Deportivo, del Cadete. Y bueno, también estuve unos meses con los compañeros de zona mixta y bueno, ahora centrado en esta nueva etapa con Pepe Elías junto con él, ¿no? En Mundo Betis, que bueno, empezamos hace unos meses y la verdad que muy contento. Muy bien, muy bien. La verdad que el contenido que se ve en redes sociales, sobre todo en Twitter, os dejaré las redes sociales de Alejandro en la descripción. La verdad que el contenido siempre muy bueno, como decía en entrevistas con Ángel Ortiz, Sergio Altimira en este parón de selecciones. ¿Con qué te quedas de estas entrevistas que has realizado en estos últimas semanas, últimos meses? Bueno, la de Sergi, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en la Ciudad Deportiva el otro día, hace unos días, el martes creo recordar que fue. Bueno, la verdad que un chico muy cercano, la sensación siempre de que bueno, lo que se veía sobre el campo de ese jugador, sobre todo de haberlo tenido de cerca, ¿no? Muchas veces en zona mixta y poder hacer algunas preguntas, pues confirmando un poco esas sensaciones de que bueno, que es un chaval muy cercano, con la mente muy clara, con sus ideas muy claras, con los pies también sobre la tierra. Y la verdad que bueno, dejó cositas muy interesantes. Me gustó mucho lo que comentó sobre el tema del físico, ¿no? Que comentaba él que tuvo que salir de la cantera del Barça con 18 años, porque bueno, físicamente no se había desarrollado tanto como sí lo habían hecho sus compañeros, y que bueno, pues fíjate, ¿no? El crecimiento físico que ha tenido también, a raíz del plan físico que ha sido también durante los 2 años que lleva en el club, aquí en el Betis. Y bueno, cositas muy interesantes, ¿no? También a nivel futbolístico, como el tema de su posición, de dónde siente él más cómodo, porque recuerdo que, de hecho, se lo preguntamos en la entrevista, ¿no? Que él, cuando llegó al Betis, decía que se veía más como medio centro, ahora ha ido evolucionando más a un rol de pivote. Y él hablaba bueno, de que él se ve mucho en ese rol de box to box, ¿no? De mucha ida y vuelta, de un centrocampista con zancada. Y nada, la verdad que fue muy buena charla. Yo he tenido también la suerte de poder entrevistar en los últimos meses también a Aitor Ruibal y a Perrot. Y bueno, la verdad que me quedaría con esta, con la de Sergio, porque ya te digo que bueno, me gustó mucho. La verdad que Sergio Altimira, desde su presentación después del fichaje de Sabadell y posteriormente Getafe, se le veía que era un chico con la cabeza bien puesta, que era un chico con unos principios bien claros y que venía a triunfar aquí en el Betis. Y yo en lo personal esperaba un paso bastante grande, un paso hacia adelante en esta temporada de Sergio Altimira. Entrando ya con lo que es la actualidad del Betis, con lo que engloba al club en lo deportivo.
todo análisis que se pueda producir, que se pueda expresar sobre la temporada 25-26 siempre viene precedido de un contexto, viene precedido de una temporada 24-25 en la que el Real Betis tuvo mal inicio con una plantilla corta, con jugadores que no terminaron de rendir como se le esperaba, con bajas como la de Isco, como al principio la de Marc Bartra, y luego tras un mercado invernal bueno, con fichajes como Anthony, con fichajes como Cucho Hernández, con la vuelta de Isco y con varios jugadores exprimiendo su máximo nivel, su máximo rendimiento, el Betis terminó haciendo una segunda vuelta espectacular, llegando, como bien sabemos, a una final de Conference League y haciendo una temporada histórica. ¿Qué valoración haces tú, Alejandro, sobre la temporada 24-25? Bueno, sí, un poco la línea de lo que comentabas tú, ¿no? Creo que al final acabó lo que parecía que podía haber sido una temporada complicada y que y podría haber acabado mal, ¿no? Por cómo iba avanzando, sobre todo en esos meses de diciembre y enero, que creo que fueron complicados en cuanto a resultados y también en sensaciones en el campo, pero bueno, al final el club logró darle la vuelta, sobre todo yo creo que a raíz de ese mercado de invierno tan positivo que hizo, como comentabas, y también de, bueno, de recuperar efectivos, ¿no? El caso de Isco, también se sumó la irrupción de Jesús Rodríguez, que creo que le dio también mucho al equipo, el hecho de tener dos extremos tan desequilibrantes como él y como Anthony. Bueno, al final cambió un poco la forma en la que también estaba atacando el Betis y le dio muchísimo, tanto Anthony, sobre todo el brasileño, ya no solo por juego y por determinación, sino también en cifras, ¿no? Es verdad que Jesús, que es lógico que, bueno, habiendo saltado tan pronto a la élite, es complicado que poderle pedir o exigirle esas cifras que sí ha tenido Anthony, pero claro, lo del brasileño, pues marcando 9 goles y 5 asistencias, si no recuerdo mal, que creo que fueron, pues elevó el equipo a unas dimensiones que yo creo que en diciembre, enero no se esperaba, ¿no? Llegar a una final de Conference, lograr una sexta plaza con mucha comodidad y peleando hasta la Champions League prácticamente hasta la última jornada, ¿no? Es verdad que, bueno, un poco sabor amargo por cómo se dio esa final de Breslavia, pero bueno, yo creo que tampoco puede empañar lo que fue una temporada que al final acabó cumpliendo con los objetivos, además de forma bastante sobrada y con el aliciente eso, ¿no? De que tenía que quitarse esa espinita un poco, por así decirlo, de competir en Europa, de dar ese pasito adelante que le había faltado en años anteriores y que creo que esa temporada atrás pues sí lo acabó haciendo, ¿no? Sí, recordemos que, como comentabas, en esos meses de diciembre, enero, sobre todo en esa primera mitad del mes de enero, antes de la salida de Vitor Roque y llegadas de jugadores como Antonio Cucho, se pedía o se rumoreaba la destitución de Pellegrini, el fin de ese ciclo, y como comentabas, el Betis termina consiguiendo esos objetivos que ya profundizaremos más tarde, pero que durante estos años con Pellegrini siempre ha sido jugar competición europea, porque sí que hay que puntualizar, hay que recordar que antes de Pellegrini el Betis nunca lo había hecho 2 veces consecutivas y ahora ya llevan varios años consiguiéndolo. ¿Qué valoración haces sobre el mercado de fichajes, tanto en salidas, que yo pienso que el Betis ahí sí que se ha quedado un pelín más cortito, como sobre todo en entradas, que yo creo que sí que es lo que eleva la nota de un mercado de fichajes que para mí es positivo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que positivo, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentaba Pellegrini justo ayer en rueda de prensa, que bueno, decía que veía que la plantilla pues estaba equilibrada, que tenía todos los puestos doblados. Sí que coincido un poco contigo en eso de que, bueno, creo que en el apartado de salidas donde ha faltado ese puntito para quizá lograr una nota algo más alta, ¿no? Yo creo que con la salida de jugadores que, bueno, que eran descarte, que estaban en la rampa de salida, como el caso de Ricardo, como el caso también de Chimi, que yo creo que son los jugadores que ahora a día de hoy eh, se ven un poco más por detrás de sus competidores, por así decirlo, porque a mí a nivel personal creo que Bakambu, si físicamente está en un buen punto, creo que puede aportarle mucho al equipo, porque se demuestra que es un jugador que tiene olfato goleador y que ya sea en un rol secundario o incluso partiendo titular, lo vimos el año pasado en Conference. Es verdad que con rivales, bueno, algo más débiles, pero aún así creo que respondió con goles y que lo hizo bien. Pero como te decía, ¿no? Creo que en el apartado de salida sí que es verdad que ahí es donde puede estar más ese lunar en cuanto al mercado. Y bueno, en el apartado de entrada creo que se pedía ese esfuerzo en la recta final del mercado de algún jugador más allá de Anthony, ¿no? Que diera ese saltito de calidad, ese plus al equipo.
que le venía faltando en los partidos que se estaba viendo en este inicio de temporada. Y bueno, yo creo que lo ha conseguido por supuesto, con Antony, que ya lo hablamos antes, ¿no? De la determinación que tuvo el año pasado con el equipo y esa energía que le aportó en un tramo en el que el equipo, no sé si decirlo así, estaba un poco muerto, por así decirlo. Y, y bueno, sobre todo con la de Amrabat, ¿no? Que también Pellegrini lo venía pidiendo en rueda de prensa en semanas anteriores, en la necesidad de un 5, sobre todo bueno, por la marcha de Johnny, por la marcha de Guido también en su momento. Un jugador de ese perfil, de esas características que reforzara la plantilla porque era necesario, ¿no? También tener un jugador que pueda darle descanso a un Marroca que viene de muchos meses sin competir, un Altimira que bueno, está en pleno crecimiento. Creo que la temporada pasada, como nos comentaba nosotros, fue esa temporada de consagración, de dar un puñetazo sobre la mesa, ¿no? Pero tampoco puedes tener a ese jugador dependiendo del mismo, ¿no? Como la temporada pasada, de jugar 50 partidos, porque bueno, al final, si tienes 4 mediocentros para 2 posiciones, se te puede quedar un poco cojo. Entonces creo que con esos 5 jugadores ahora pues la posición está mucho más completa, como decía Pellegrini. Y bueno, en el apartado de entradas, quizás por ponerte alguna excepción, te diría que bueno, la llegada de un delantero, ¿no? Quizás para darle más competencia a Cucho y Bacambú si hubiera salido el Chimi. También teniendo en cuenta que Bakambu pues tienes la Copa África ahora en enero y que puede perderse unos partidos, bueno, pero a lo general yo un poco en la línea que comentabas tú, no creo que mejor el apartado de entradas que salida, pero en general creo que la nota, el balance final del mercado creo que es de notable por lo menos. Yo creo que sí, como decías ahora y como comentó Pellegrini ayer en rueda de prensa, la plantilla queda equilibrada y como comentabas ahora sí que es importante el tema de Bakambu y la Copa África, pero yo sí que pienso que en base a salidas como se ha comentado durante el día de ayer y hace 2 días, la salida de Chimi Ávila, creo que sí que puede habilitar para ese mes de enero tener al menos un recambio para Cucho Hernández. También comentabas el tema de la salida de Ricardo Rodríguez. Hace apenas un par de días salió en prensa, salió en el parte médico del Real Betis que Ricardo sufrió una lesión que le iba a mantener fuera varias semanas. Junior Firpo no está a un buen punto físicamente, al menos de momento. Lo dijo él en rueda de prensa tras el partido del Alavés y se le está viendo que no está a ese punto, a ese ritmo competitivo, que le falta ese punto de chispa. Ricardo Rodríguez para mí es un lateral no válido para lo que es el nivel medio del Betis ahora mismo. ¿Cómo crees que se puede adaptar el Betis a esa posición de lateral izquierdo? Más aún teniendo en cuenta que ahora empieza la Europa League y empiezan los 2 o 3 partidos por semana. ¿Crees que Junior Firpo va a tener que solventar todas estas semanas jugando él solo como lateral izquierdo? ¿Crees que jugadores del Betis Deportivo como Vladi, el chico francés que ha llegado al club, va a tener protagonismo? ¿Cómo piensas tú que va a compaginarse esa posición de lateral zurdo? Sí, es complicado porque bueno, al final la lesión de Ricardo, que creo que lo puede tener cerca de un mes aproximadamente de baja, pues va a obligar un poco a Junior a tener que adaptarse físicamente, por así decirlo, y estar listo para responder, ¿no? Como comentabas, pues Junior él mismo lo dijo en una zona mixta hace un par de semanas, que físicamente todavía no estaba al 100%. Es verdad que, bueno, él se incorpora a la pretemporada más tarde que a sus compañeros. Recuerdo por un tema burocrático que hubo a la hora de cerrar su fichaje. Y el tema con Junior, bueno, que es un jugador con unas características muy concretas, un perfil mucho más explosivo, mucho más de ida y vuelta, y que claro, ese tema físico pues le pasa más factura que por ejemplo a Ricardo, que es un jugador mucho más sólida, que no se prolonga tanto en ataque, que es de bastante menos ida y vuelta. Entonces claro, si Junior ahora en este inicio de temporada pues está ponle un 60-70% físicamente, pues claro, se nota, ¿no? Aún así creo que ha tenido tramos de buen nivel y que ese es ese perfil de lateral que puede sumarse muy bien al equipo de Pellegrini, ¿no? Entonces creo que ahora es cuando tiene que dar ese paso al frente. A ver también este parón cómo lo ha sentado, porque es cierto que fue convocado por su selección, pero solo ha jugado un amistoso. Se marchó el viernes pasado, si no recuerdo mal, con su selección y jugó un amistoso contra Jordania, creo que fue allí además en Jordania. Entonces un viaje un poco complicado, pero bueno, digamos que no ha tenido tanta carga física de amistoso, de compromiso como se han podido tener otros jugadores. Entonces bueno, eso igual le ha podido venir relativamente bien. Y la verdad es que no se me ocurren muchas más alternativas, ¿no? Quizás a probar a Nathan de lateral izquierdo puede ser una Valentín Gómez opción, quizás. sí, o Valentín Gómez.
pero yo siempre soy más partidario de probar a gente del filial que usar en este caso, por ejemplo, ¿no? Un central de parche como lateral, ¿no? Es verdad que Pellegrini no me extrañaría que costara por ello. De hecho, cuando coincide en enero del año pasado que Bellerín está fuera por lesión, Aitor también estaba fuera y Partido del Sabaní Mallorca, también. ¿verdad? Correcto, el partido del Mallorca. Es Bartra el que iba a salir de titular en el lateral. Y bueno, Bartra no llegaba al 100% a ese partido, se estuvo probando en el calentamiento y demás, y al final pues no pudo continuar, o sea, no pudo salir de inicio, ¿no? Y acabó jugando Ortiz de titular, ¿no? Entonces, yo creo que a Vladi la verdad que lo he visto muy poco, lleva 2 partidos literalmente con el filial, pero el otro día lo estuve viendo un poquito contra el Nasti de Tarragona y bueno, la verdad que dejó buenas sensaciones, un lateral mucho más perfil junior que perfil Ricardo Rodríguez, por así decirlo, para que la gente lo entienda. Un jugador mucho más explosivo, de zancada, rápido para recuperar la posición, que se proyecta con mucha facilidad también ataque. Y creo que donde puede sufrir un poco más es atrás, ¿no? Entonces, bueno, lo estamos viendo que no sé si Pellegrini tenía en mente ya que podía suceder algo de esto, pero lo estamos viendo en esta semana en estos días de parón, que estaba entrenando con mucha frecuencia con el primer equipo, entonces, bueno, al final esos días de adaptación pues le pueden venir bien por si tuviese que ser titular o por si tuviese que tener minutos, pues ya sea mañana, bueno, el domingo, ¿no? En el Ciudad de Valencia o a lo largo de estas semanas de competición. Es verdad que no puede jugar Conference, que es un hándicap también importante, pero bueno, siempre es una alternativa importante, ¿no? Dato importante el tema de la conference. Si bien es cierto que por lo que comentas es un perfil más parecido a Junior Firpo, creo que ese perfil, sobre todo de lateral izquierdo, es el que mejor le viene al Betis. Sobre todo jugando con Riquelme, también con Abde, pero más con Riquelme, porque hemos visto los partidos más discretos de Riquelme siempre jugando con Ricardo detrás. Y cuando ha tenido Junior, ahí es cuando se le ha visto mucho más participativo con balón, en posiciones ahí interiores más cerca de la media punta. Y creo que ahí es donde Rodrigo Riquelme puede ser determinante. Yo pienso que sí que al menos de momento va a jugar Valentín Gómez de lateral izquierdo en los momentos que Junior Firpo no pueda continuar, para darle minutos a Valentín Gómez y porque, como comentaba, Vladi lleva 2 partidos en el filial. Si Vladi fuera un lateral más experimentado en el filial, sí que creo que ya partiría como titular, como fue el caso de Jesús Rodríguez, viniendo de una temporada excelente en el filial prácticamente, ya se le veía mucho futuro. Y creo que a Vladi, por lo menos, sí que es cierto que le quedará un tiempo para ser titular en el Betis, a no ser que ahora de repente rompa todos los esquemas, rompa las expectativas y se convierta en un lateral válido para el primer equipo, que por lo que he escuchado hablar es lo que promete. Comentábamos también el tema de Amrabat justo después del fichaje de Anthony. Ahora al Betis se le presentan 5 jugadores para jugar en el doble pivote. Quizás Pablo Fornals puede jugar en la media punta, luego lo comentaremos, pero ahora mismo, por así decirlo, tiene como pivote puro, como pivote más posicional. A Marroca veremos con qué continuidad y a Amrabat veremos con qué rendimiento. Y como un interior más suelto, como un jugador con más llegada, tenemos a Sergi Altimira y a Nelson de Osa, que prometía jugar un buen fútbol a un buen nivel y le hemos visto en el partido del Atlético esos 20 minutos que a mí personalmente me parecieron de bastante nivel. Quedan las expensas de Pablo Fornals, como digo, es un jugador que puede jugar tanto en las dos bandas como en ese puesto de doble pivote acompañando al mismo, que para mí es su mejor posición, es donde mejor ha rendido en el Betis, pero si bien es cierto que es su mejor posición, creo que con la baja de Isco también va a tener muchos minutos ahí. ¿Cómo ves tú el tema del doble pivote con tantos partidos, tanta incógnita, que si de Osa, Rabat, Marroca con las lesiones? Bueno, yo a corto plazo creo que Amrabat puede ser muy importante, ahora sobre todo sin Isco, ¿no? Y que eso permita adelantar a Fornal en su posición. También es verdad que está coincidiendo un poco este tramo de la temporada en el que no estamos viendo una versión de los Celso a la que vimos, por ejemplo, al inicio de la temporada pasada, de un jugador mucho más determinante, ya no solo en cuanto a cifras, sino también en el juego, ¿no? Es verdad que ha tenido minutos de buen fútbol, como contra el Alavés, algún minuto así también contra el Athletic Club. En Elche creo que hace también muy buena segunda parte, pero necesita tener mucha más continuidad en el juego, sobre todo ahora que el Betis no tiene a Isco y que
está notando su ausencia, ¿no? Por todo la importancia que tiene el malagueño en el juego ofensivo del Betis. Entonces, bueno, yo creo que ayer comentaba un poco Pellegrini que cuando le preguntaban por Llorente, ¿no? Que no lo veía para 90 minutos aún, entonces Marroca pues está en una situación yo creo que muy similar, son muchos meses al final lo que lleva sin competir, incluso su lesión ha sido más complicada que la de Llorente porque Marroca pues, bueno, él mismo lo comentaba, ¿no? Que estuvo muchísimos meses jugando con dolor, que no terminaba de solventar esas molestias que tenía y al final, después de probar distintos tratamientos, pues tuvo que acabar operándose para solventarlo y bueno, parece que ahora sí que ha surtido efecto y que está muchísimo mejor, ¿no? Lo comentaba también en una entrevista hace poco con mi compañero Manu Colchón en Diario de Sevilla y bueno, yo creo que, ya te digo, al final la llegada de Amrabat le puede dar mucho al equipo en ese sentido. Sí que es verdad que tengo dudas de ver cómo puede afectar eso a lo que sería la salida de balón del Betis, ¿no? Porque con un doble pivote Amrabat Altimira, quizás jugando por delante Fornals de media punta, no sé cómo gestionaría eso Pellegrini, porque es verdad que Fornals, yo creo que en el doble pivote ahí le sienta muy bien jugar, ya que ve muy bien el fútbol de cara y que, bueno, aparte es un jugador muy sacrificado, de muchísima ida y vuelta, y la verdad que creo que se ha acomodado muy bien ese sitio. Pero ya te digo, bueno, a ver, lo cierto es que ahora sí que tiene alternativas Pellegrini para esa posición que antes no tenía, que estaba un poco cogida por pinzas, perdón. Y también está el tema de Osa. Yo lo comentaba el otro día con algún compañero de los pocos minutos que lo vimos y mi sensación es que igual de Osa también puede hacerse ese puesto de media punta, ¿no? Porque es un jugador que tiene mucha llegada, también de mucha ida y vuelta, tiene muy buen golpeo y quizás le cuesta un poco lo que viene siendo esas tareas defensivas, ¿no? Aunque por supuesto todavía hay que verlo porque yo personalmente no lo he visto en ningún partido, pero quizás también pueda emplearlo Pellegrini ahí, ¿no? Lo cierto es que, como te decía antes, pues yo creo que ahora tiene muchísimas alternativas y que ahora que empieza a recuperar efectivo, pues podemos ir viendo distintas eh, parejas de acompañantes en ese doble pivote. Sí, quizás lo que podemos llegar a ver ahora, porque esto todo lo comento en base a que Giovanni Lo Celso, no sé qué opinas tú sobre el argentino, pero a mí la sensación que me está dando en este inicio de temporada, comentabas el buen rato contra Deportivo Alavés, que para mí hace un partido de un nivel altísimo, pero la sensación que me está dando es que cuando el resultado va a favor, cuando el viento va a favor, ahí Giovanni Lo Celso se involucra con el equipo, es determinante, tanto a nivel de cifras, aunque de momento ha hecho un gol y una asistencia que está bien, pero no es lo que hizo la temporada pasada, como a nivel de juego. Ahí es determinante. Ahora, cuando el resultado no ha ido a favor, cuando el viento va en contra, como comentaba antes, ahí creo que Giovanni Lo Celso se ha escondido un poquito, sobre todo a nivel de personalidad, a nivel de venir a los apoyos, de introducirse en zonas más bajas para recoger la pelota, y por eso comento el tema de Pablo Fornals en la media punta. Quizás lo que comentabas de Nelson de Osa puede llegar a tener futuro, no como un media punta en sí, pero a lo mejor sí que, a lo mejor cambiando, no el sistema como idea de Pellegrini, pero sí cambiando mucho de posición, alternando alturas con Pablo Fornals. Uno viene a ser doble pivote, otro termina jugando de media punta, con un pivote, como comentábamos, bien con Amrabat, bien con Altimira, que puede ejercer en ese rol, o bien con Marroca, que como comentabas lleva muchos meses sin jugar sin dolor, sin jugar cómodamente, pero también es cierto que en el mes, creo que es de febrero, vuelve de la misma lesión que ya tenía, tuvo una vuelta y lo tuvo a un nivel altísimo. Recordemos el partido contra la Real Sociedad, que es donde se vuelve a lesionar, que hace 2 goles y estuvo a un nivel tremendo. Sobre todo, ¿cómo ves el tema de Giovanni Lo Celso? Si crees que, como te comentaba, rinde con el viento a favor y no con el viento en contra, o si es por alguna sensación en particular, ¿cómo lo ves tú? La verdad que es un tema complicado. Yo no sé si también tiene algo que ver quizás el tema físico, porque aunque creo que le pasa un poco a la plantilla. También es verdad que estamos en el inicio de temporada y que en estos últimos años con Pellegrini el Betis siempre a nivel físico, por así decirlo, ha ido planificando para llegar mucho más rodado, mucho mejor digamos que al tramo final de temporada, a esa segunda parte de la temporada para tener ese rodaje, para que nos entendamos, ¿no?
y que quizás al equipo también a nivel físico le cuesta un poquito este arranque de temporada y no sé si quizás por ahí también le está pasando un poco factura eso a los Celso, pero en cualquier caso sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Que creo que por galones, por calidad futbolística, debe dar un paso adelante y sobre todo tener más continuidad en su juego, tener más protagonismo, mucho más presencia con balón, involucrarse más en salida de balón. También creo que el tema de salida de balón, lo comentaba un poco antes, desde hace tiempo a mí me deja bastante duda porque no veo al Betis con tantos automatismos en esa salida de balón como los tenía hace algunos años, no la veo tan trabajada y, y por eso te digo, bueno, un poco que no sé ahí cómo podría involucrarse los Celso, ¿verdad? Que bueno, él tiene muchísima calidad y que se le debe pedir ese esfuerzo, ¿no? De bajar metros y ayudar a salir desde atrás. Pero no sé, yo al final creo que no sé si es tanto con el resultado a favor, porque es verdad que, por ejemplo, como te comentaba antes, en Elche creo que hace muy buenos minutos, no tanto en la primera parte, sino en la segunda. La segunda parte creo que tiene unos, no sé, 20, 30 minutos aproximadamente, en el que el Betis, bueno, ese partido prácticamente el Betis es verdad que lo juega mucho más directo, con un fútbol mucho más directo, ¿no? Atacando a la espalda de la defensa del Elche y contragolpeando en numerosas ocasiones. Y los Celso, ese partido lo acaba que puede dar perfectamente, no sé, 2, 3 asistencias porque se hincha a servir balones de calidad a sus compañeros a la espalda de la defensa y, bueno, por desgracia al final pues no pudo aprovechar el Betis esas ocasiones y materializarlas porque le faltó acierto, ¿no? Le faltó acierto al Cucho, le faltó acierto al Chimi, que recuerdo que tuvo una ocasión clarísima. Pero ya te digo, creo que lo que más le falta ha sido esa continuidad en el juego, que sí que tuvo, yo creo que en esta segunda etapa la ha tenido especialmente, en eso primeros 2 meses que desde que llegó el verano pasado, ¿no? En el último día de mercado, y que desde entonces, pues no sé exactamente por qué motivo, pues no lo ha terminado de encontrar. No sé si también un poco por un tema de confianza, de verse arrastrado un poco por la aparición de Isco, ¿no? Movido de ese sitio de la media punta. No sé exactamente, pero el Betis lo necesita, está claro. Quizás puede venir por el año pasado, cuando Giovanni Lo Celso llega al Betis, llega tras la salida de Fekir. Fekir termina jugando los primeros partidos como titular y nada más llegar Lo Celso ya se convierte en el mediapunta titular del equipo porque Isco estaba lesionado. Luego en enero vuelve Isco, se queda con la titularidad desde el primer momento en que vuelve de su lesión. Sí que es verdad que cuando vuelve Lo Celso era quien estaba lesionado y ahora quizás Lo Celso se ve como por así decirlo, mal hablando, un segundo plato. Ya empieza Isco como titular en la pretemporada y en el momento que se lesiona Isco ya todo el mundo va a buscar a Lo Celso. Quizás viene por ahí su mal rendimiento. Comentábamos también, tanto a nivel de mercado como en el partido de Leche, el tema del delantero, el tema del gol. Está Cucho Hernández jugando buenos partidos, es cierto que está jugando buenos partidos, haciendo jugar al equipo, haciendo mejor a sus compañeros, que creo que es lo más importante, pero sí que es verdad que a nivel cifras, a nivel goleador, no está sumando lo que debería o lo que se esperaba de él. Comentabas también tú antes el tema de Bacambú, que crees que a buen estado físico puede ser importante en el Betis. Yo creo que tiene cualidades para hacerlo, pero sobre todo más en un rol de revulsivo o en un rol de partidos menos sacrificantes, como puede ser mínimamente el de este domingo contra el Levante. ¿Cómo ves el tema del delantero? ¿Crees que con Cucho Hernández y con Cedric Bacambú nos puede valer? O si puede ser Pablo García ahora con la llegada de Anthony, quien pueda tener más protagonismo, sobre todo también en esa posición, que no es la ideal suya, no es su posición ideal, porque él sobre todo es determinante cuando en esa zona entre frontal de área, ya sea escorado hacia una de las dos bandas o más centrado, pero en esa frontal de área, no tanto jugando de espaldas, sino jugando de cara. Pero Pablo García también puede jugar en esa posición de 9. ¿Cómo crees que puede evolucionar esa rotación, esa rotación, como digo, Cucho Hernández, Bacambú y Pablo? Porque ya Chimi sí que lo descarto completamente. Sí, bueno, también por hacer un inciso, el tema de los Celsos, como tú bien comentas, cuando Isco regresa de esa lesión en enero aproximadamente, Pellegrini intenta encontrarle encaje, sobre todo en el doble pivote, pero al final es una posición en la que, como hablamos antes, no es los Celso ese perfil de jugador sacrificado, como sí puede ser Fornals, que lo han movido muchas veces a lo largo de su carrera, y que al tener ese punto de compromiso sin balón, le ha sentado muy bien esa posición del doble pivote y que los Celso ahí no ha terminado de rendir, yo creo que sobre todo por un tema de, bueno, no sé si de sensaciones, si de encaje, si también por eso que te comento de a nivel defensivo. Eh,
también en pretemporada lo ha puesto Pellegrini en banda derecha, que yo personalmente creo que era la opción para encajarlo con mayor facilidad si comparte minutos con Isco como titular, ¿no? Sí. Pero no se termina de sentir del todo cómodo, ¿no? En cualquier caso, bueno, pasando un poco a lo que me comentabas del tema del 9, yo creo que, bueno, yo personalmente con el tema de Cucho, es verdad que no ha empezado la temporada bien de cara a puerta, yo creo que hay que tener plena confianza con el Cucho porque creo que los meses de la temporada pasada, ¿no? De febrero a mayo demostró un nivel altísimo y si algo también creo que demostró fue calidad en el remate, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, le faltó mucho a Víctor Roque, que se fabricaba las ocasiones, que se ponía muchas veces de cara a gol, pero que le fallaba ese acierto, ¿no? Y en cambio el Cucho, yo le recuerdo la temporada pasada que más allá de esa facilidad para poner a sus compañeros también de cara a gol, de fabricar fútbol, él creo que se ponía en bastante menos ocasiones de cara a gol que Víctor Roque, por ejemplo, y con menos ocasiones de gol convertía con más facilidad y sobre todo recuerdo bueno algunos goles como el que mete por ejemplo de cabeza contra el Valladolid que es un Sí. gesto técnico de delantero creo que muy complicado. Creo que no sé si fue uno también contra el Leganés, puede ser una buena definición, no recuerdo exactamente, pero bueno, Sí, el gol goles del que Leganés llega desde un centro de banda izquierda de Anthony y sí. termina golpeando de volea. Sí, no recuerdo exactamente, pero ya te digo, o sea, goles al final que demuestran que, bueno, que es un jugador que tiene esa calidad en el remate y que, bueno, al final no sé si es tanto una cuestión de mala suerte, de cara a gol, de racha en el inicio de temporada, pero aún así creo que es verdad que ha podido tener partidos mejores, partidos peores, pero bueno, creo que al final le acabarán entrando, ¿no? Y Bakambu, pues un poco en la línea de lo que tú decías. Yo creo que esa lesión que tuvo en el derby, a los pocos meses de Sí. llegar al Betis le pasó mucha factura porque creo que entra muy bien al equipo y le aporta bastante, pero físicamente es un jugador que bueno ya tiene una edad, tiene 33, 34 años cuando tuvo esa lesión, no recuerdo exactamente si fue, no recuerdo en qué zona fue, pero bueno, que le tuvo muchos meses al final apartado, que sobre todo después de recuperarse le costó bastante coger ese tono físico, de hecho él mismo ha comentado en varias ocasiones que estuvo poniéndose a punto con un preparador físico personal para volver a tener ese estado de forma y volver a tener esa explosividad que tenía antes, pero claro, también ya al final por la edad pasa un poco factura, ¿no? Pero al final, bueno, pues acabó viendo una buena versión de Bakambu en ese tramo final de temporada, sobre todo yo creo que a partir del mes de febrero, ¿no? Con la Conference, que creo que rindió a muy buen nivel. Y yo creo que en ese rol de suplente de Cucho creo que puede aportar bastante al equipo, sobre todo porque también tiene esa cualidad de gol, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con su selección. Creo que también el Sí. otro día contra Atleti, que es un jugador que también se puede fabricar sus ocasiones y creo que aún puede darle bastante al equipo. Ya te comentaba antes al inicio que dentro de esos jugadores que estaban un poco en la rampa de salida, ¿no? Con Ricardo, Chimi y Bakambu, yo creo que personalmente el que más puede aportarle aún al equipo creo que es Cedric. Y luego el caso de Pablo, bueno, es un caso un poco especial porque yo creo que él no sé en qué posición, en qué rol va a terminar a acabar haciendo carrera en la élite, porque bueno, a lo largo de su etapa en categorías inferiores ha pisado yo creo que todas las posiciones de ataque. Yo recuerdo haberlo visto en banda izquierda, recuerdo haberlo visto también incluso en banda izquierda, creo que fue en su primer año de juvenil. Y donde en cadete creo recordar que también jugó de delantero, más bien de delantero punta, un segundo o incluso un segundo punta, y donde ha conseguido hacer mejores cifras ha sido en banda derecha, ¿no? Ahí creo que es donde ha marcado más diferencia, sobre todo en esos 2 últimos años como juveniles, ¿no? Entonces yo no sé en qué rol puede encontrarle ahí cabida a Pellegrini para terminar de explotarlo. Sí que es cierto que ahora con la llegada de Anthony creo que va a perder el protagonismo en esa banda derecha, además porque creo que si Anthony consigue mantenerse a nivel físico como demostró la temporada pasada, ¿no? Que jugó una cantidad de minutos y de partidos, además a un nivel físico muy Como exigente, todo. claro, si consigue mantener esa cantidad de partidos y Pablo se ve un poco desplazado, pues igual tiene que buscarle un poco un encaje, ¿no? De hecho, ayer, bueno, yo le he preguntado al míster un poco por ese Mundial Sub-20 de Pablo, que él mismo comentaba que, bueno, que lo dejaba un poco en manos del entrenador, a ver qué sucedía y demás. Pero claro, el tema es que si la federación lo llama, siendo un club español está obligado a cederlo, ¿no? Entonces creo que si acaban convocándolo, pues no va a quedar otra al Betis que cederlo. Es verdad que creo que se pierde
En el peor de los casos, no sé si son 4 o 5 partidos, que bueno, dentro de lo que cabe tampoco es una cifra muy importante y una experiencia que le puede venir bien. Y ya te digo, es interesante donde puede encajarlo Pellegrini en el 11 porque, claro, no es lo mismo jugar evidentemente en esa posición de 9, ¿no? Para Pablo, contra juveniles, como igual estaba algo más acostumbrado antes, que como te digo, en su etapa de juveniles no ha jugado tanto ahí, que hacerlo directamente en la élite con centrales, pues no sé, imagínate contra un propio Athletic Club como jugó el otro día Pablo, hacerlo con un Dani Vivian y Geray, ¿no? Que son centrales que están más que curtidos en la élite, que tienen muchísima experiencia y, y que saben defenderse de maravilla, ¿no? Sí que es verdad que Pablo cuenta un poco con esas ventajas de que es un perfil de delantero muy concreto. Yo creo que no tiene ninguna cualidad más principal, por así decirlo, en la que destaque muchísimo. Podría ser, por ejemplo, la velocidad o el regate, pero sí que tiene algo que creo que ha destacado siempre desde muy pequeño, que es ese instinto de gol, ¿no? De capacidad de ponerse de cara a puerta, de hacerse sus ocasiones o incluso de estar en el sitio concreto en el que va a caer el balón y marcar, ¿no? En eso siempre ha destacado. Luego lo demás, que se me entienda, no quiero decir que no sea un jugador que no sea rápido, ni muchísimo menos, pero ni es el más rápido, ni creo que sea el más habilidoso, como puede ser, por ejemplo, como podría ser Jesús Rodríguez, que sí que era muy hábil en ese 1 contra 1 en el regate. Es un jugador que tiene buenas condiciones en todos esos aspectos, pero que si en algo destaca sin duda en esa capacidad de ver portería, ¿no? Con muchísima facilidad. Yo creo que Pablo García es un talento especial, no solo en lo que es el Betis, sino en lo que conviene a la selección española. Y creo que él va a hacer carrera en un sistema en lo que haya una doble punta y él sea ese jugador que acompañe un 9 más referencia, que sea mucho más móvil, que pueda moverse tanto por banda derecha como por la media punta, que son sus zonas preferidas. Y en este Betis yo personalmente el encaje que le veo es ser el suplente de lujo en las 4 posiciones de ataque, incluyendo el mediapunta, porque en banda derecha, por así decirlo, el Betis tiene a Anthony y a Aitor Rival, en la punta a Bacambú, Mascucho Hernández, en la mediapunta Isco con Lo Celso y veremos si Pablo Fornal, y en la banda izquierda Abde más Rodrigo Riquelme, y creo que Pablo García, como digo, puede ser ese suplente de lujo en el momento que haya una lesión o una lesión en el lateral derecho, perdón, y tenga que Aitor Rival pasar esa posición y ser Pablo García ese, por así decirlo, multiusos en ataque. Entrando ya en unos objetivos, por así decirlo, para ponerle al Real Betis, comentábamos antes que en el ciclo Pellegrini siempre había sido el competir por Europa, el jugar competición europea al año siguiente, pero no sé si estás de acuerdo con la opinión, por así decirlo, más popular, que es exigirle al Betis luchar por Champions. Evidentemente, depende siempre de un contexto, depende siempre de expectativas, sobre todo, depende de la temporada que hagan Villarreal y Athletic Club. Yo creo que no se le puede exigir luchar por Champions, pero sí que hay que exigirle ya jugar Europa League y no sufrir por clasificar, porque sí que yo veo personalmente al tanto Villarreal como Athletic Club con unas plantillas superiores. Ahora, tanto Villarreal como Athletic Club tienen Champions y es una exigencia que les va a suponer estar más fatigados de cara al partido de Liga, tanto anterior como posterior al partido de Champions. Hemos visto al Girona, que no tenía una plantilla de tanto nivel, pero hemos visto cómo le puede afectar el cambiar de chip de Champions a Liga. Entonces, ¿cómo piensas tú que puede afrontar el Real Betis esos objetivos, por así decirlo, a proponerse por la dirección deportiva, por el cuerpo técnico y los jugadores? Bueno, partiendo de la base de que, como te decía antes, creo que este año el Betis tiene una plantilla más equilibrada y con puestos más importantes, como por ejemplo el del doble pivote que hablamos antes, que sí que los tiene doblados y que tiene distintas alternativas. Yo creo que partiendo de la base de que el objetivo siempre debe ser volver a clasificar a Europa, que creo que es lo mínimo que se le puede exigir ya al equipo porque ha logrado asentarse en esa top 5, top 7 más o menos, ¿no? de nuestro fútbol español. Yo creo que no se le. Coincido un poco con la línea de Pellegrini, ¿no? Creo que no se le puede exigir al equipo de entrar en Champions, porque además, ya no solo por plantilla, que igual por plantilla puede ser que esté ciertamente igualado, quizás ligeramente superior la de las plantillas de Athletic Club y Villarreal en este caso, pero sí que por presupuesto están por encima y deberían de quedar por delante del Betis, ¿no? Pero sí que creo que se le debe pedir al Betis que compita por lo menos por esa plaza de Champions como hizo el año pasado, ¿no? Ya si lo consigo o no, pues bueno, lo veo más como más una ilusión que más que
que algo que tiene que conseguir de forma con cierta certeza, ¿no? Como te decía antes, creo que lo que sí que debe conseguir y repetir el equipo es clasificar a Europa. Si es a Europa League, por supuesto, muchísimo mejor, porque además creo que con la inversión que ha hecho este año en fichajes y con la llegada de jugadores importantes como Anthony o el propio Amrabat, creo que la plantilla que tiene el equipo le da de sobra para poder alcanzar cotas importantes en Europa League. Pero no se le puede tampoco anteponer las Champions como una obligación porque, ya te digo, creo que además es algo que va a depender mucho de lo que haga el fútbol español en Europa. Lo vimos el año pasado, ¿no? Que por suerte los equipos españoles consiguieron un buen rendimiento en competiciones europeas y eso pudo permitir que un quinto equipo jugara la Champions, que al final acabó siendo el Villarreal, que yo creo que en esa lucha por la apuesta, o sea, perdón, por la plaza de Champions, por ese quinto puesto, creo que pasó mucha factura. Primero que el Betis estuvo compitiendo por Europa hasta el final de la temporada. De hecho, el propio Sergio me lo comentaba en la entrevista, ¿no? Que él decía que si el Betis no hubiera llegado a la final de la Conference, él me aseguró prácticamente con rotundidad que se hubieran clasificado a Champions, porque al final llegar hasta el tramo, hasta el último tramo de temporada compitiendo por Europa y jugando una final supone muchísimo desgaste y es difícil compaginarlo con otro objetivo de un calibre tan importante como el de clasificar a Champions, ¿no? Y luego también el hecho de que el Villarreal no jugara competición europea, pues evidentemente también le favoreció mucho porque no tenía esa necesidad de rotar y de jugar partidos jueves, domingo, como comenta siempre Pellegrini, ¿no? Que pasan también muchas facturas con viajes de por medio. Y bueno, al final lo que te comentaba, ¿no? Yo creo que la Champions, más que una obligación, debe ser una ilusión y que sí que se le debe, ¿por qué no exigir de competir, intentar lucharlo, pero que si no se logra esa cuarta o quinta plaza, independientemente ya de cómo se dé el balance de Europa, ¿no? Pues no debe ser una decepción, ni un fracaso, ni muchísimo menos. Estoy de acuerdo. Yo creo que como decíamos, lo que se le debe exigir al Betis es competir clasificarse a la Europa League, perdón, y como comentabas, que sea una ilusión lo de la Champions, pero peleándolo. Sí que es cierto que si España no tiene una plaza extra para Champions, va a estar más complicado llegar al cuarto puesto, Claro. pero creo que el quinto puesto sí que debe ser no exigible, pero sí que como un objetivo a proponerse, el pelearlo hasta el final y luego ya tanto en Europa League como en Copa del Rey poder soñar con llegar a pues, unas hipotéticas cuartos de final, semifinales o incluso una final como la temporada pasada, que lo que comentabas de Sergio Altimira, ya no el desgaste físico de jugar jueves domingo, sino también supone un estrés mental elevadísimo, porque sobre todo Altimira, creo que Altimira fue el jugador con más minutos de la plantilla. También está el caso de Diego Llorente, que al final tuvo la lesión, pero fue un jugador con muchísimos minutos. El tema de Nathan también. Y al final, sobre todo con lo que has comentado varias veces y lo que comentó Pellegrini, el Betis tiene una plantilla equilibrada para luchar por más objetivos. Ahora todo depende de continuidad a nivel física, sobre todo de pues, jugadores como Isco, como Marroca, que tienden a tener esos problemas. Y si Anthony, Amrabat, Isco a un buen nivel, Cucho Hernández termina por una buena cuota voladora, al final el Real Betis creo que tiene mejor plantilla que tanto Villarreal como Athletic Club, siempre y cuando estos jugadores tengan un buen rendimiento. Si te parece, vamos a 3-4 preguntillas ya de pronósticos, de preguntas rápidas y ya terminamos, ¿vale? Venga, perfecto. 3 canteranos a tener en cuenta. Eh, a ver, no voy a contar a Pablo, porque yo lo considero Sí, yo creo que ya. Pablo y Ángel están fuera de esta lista. Sí, sobre todo Ángel, con esa última renovación que tuvo en verano, está ya mucho más definido como primer equipo y Pablo prácticamente casi que también, ¿no? Entonces, la verdad que el filial ha cambiado bastante a lo largo de este verano, muchos fichajes, muchos juveniles nuevos. Yo, por decirte tres, no significa que vayan a debutar o sea, en esta temporada con el primer equipo, ni mucho menos, pero bueno, tres jugadores que yo creo que sí que tienen proyección primer equipo y que en un futuro pueden acabar llegando. Yo me quedaría primero con Manu González, porque creo que hace tiempo que el Betis no produce un portero, un proyecto de portero de esas condiciones. Sí que creo que tiene algunas cosas que pulir, ¿no? Como el tema de salida de balón, el juego con los pies, pero por reflejos,
por condiciones físicas sobre todo, creo que es un proyecto muy a tener en cuenta que incluso ya estamos viendo en convocatorias, ¿no? Y luego, si tuviera que quedarme con otros dos jugadores, uno de ellos que te diría era Ismael Barea, pero bueno, se ha ido cedido y es verdad que ya lo estamos viendo más en el fútbol profesional. Entonces, por decirte dos del Betis Deportivo, yo me quedaría con Morante, uno de ellos, porque creo que es un jugador que la verdad que tiene una irrupción tremenda, porque bueno, él es juvenil de tercer año y en cadete, su último año de cadete, que unos meses después lo acaba fichando el Betis, estaba jugando en segunda o tercera de cadete, creo recordar. Y, y lo acaba fichando el Betis. De hecho, estuvo a punto de irse al Granada y el Betis se mete de última hora por él, se lo acaba llevando y bueno, el Betis empezó en el Juvenil Liga Nacional en su primer año y a los pocos meses da el salto al División de Honor, acaba la temporada a muy buen nivel y bueno, esta temporada yo creo que puede ser un jugador importante con el filial. Ya lo vimos, creo que sobre todo, bueno, la gente que no conoce tanto cantera, que no ve tantos partidos, creo que lo vio mucho en esa Youth League el año pasado, también en Copa de Campeones, que dejó muy buenos partidos. Creo que es un jugador que además que tiene un golpeo de zurda magnífico y tiene condiciones muy, muy interesantes. Y luego yo, el otro con el que me quedaría, lo que pasa que es un poco, no sé ahora cómo afrontarlo, te iba a decir de Óscar Masqué. Pero claro, ya hemos conocido bueno, esa lesión que ha Sí. tenido. Es verdad que no estaba definido, no sé si ha habido alguna novedad al respecto porque no he vuelto a saber de ello, pero bueno, una lesión complicada de rodilla, no sé cuánto tiempo puede estar de baja, pero bueno, en cualquier caso, más allá del tiempo de lesión que pueda tener, ¿no? De que pueda perderse de temporada, creo que es un jugador que tiene unas condiciones muy, muy interesantes, un perfil más quizá Ángel Ortiz, por así, para que nos entendamos, ¿no? Un jugador muy correoso, con mucha energía, que va fuerte en los duelos, pero que luego también se adapta con mucha facilidad a la hora de subir al ataque, de incorporarse, con muy buen pie, muy bueno técnicamente, con pasado además también en las categorías inferiores del Barça, ¿no? Y que aquí en el Betis, pues la verdad que lo ha hecho bastante bien el año pasado en el Juvenil División de Honor. La temporada pasada incluso llegó a debutar con el Betis Deportivo y tuvo bastantes partidos como titular. Y bueno, una pena esa lesión porque yo creo que este año estaba llamado a ser jugador importante en el filial. Esperemos que se pierda lo menos posible de temporada y que cuanto antes pueda volver, ¿no? Porque además incluso Pellegrini lo ha citado en varias ocasiones con el primer equipo y creo que es un jugador. En general, yo creo que esos tres que te he comentado, pero a Masqué y a Manu sobre todo, yo creo que son los que claramente tienen más potencial primer equipo, para mi opinión. Sí, creo que Oscar es un claro potencial primer equipo y tanto Morante como Oscar son 2007, es una generación que tanto en el Barça como en Sí. el fútbol español y mundial está llamada a hacer cosas, con la que comparto yo también generación. Luego a tener en cuenta también nombres como Magulí, Dani Pérez y comentabas el nombre de Manu, a mí se me viene a la cabeza el nombre de Guilherme, que no sé si en el Betis, esperemos que sí, o en otro equipo, creo que va a hacer carrera y a un muy buen nivel. Jugador revelación. Eh, Jugador revelación. Bueno, yo creo que el año pasado claramente, si tuviera que quedarme con alguien, creo que te diría que Altimira. Y este año yo voy a apostar por revelación por Ángel Ortiz. Es verdad que el año pasado creo que ya tuvo buenos partidos y dejó buenas sensaciones, ¿no? En esos partidos que lo vimos como titular cuando le llegó el momento por las bajas. Pero bueno, el otro día lo vimos contra el Athletic Club y creo que es un jugador que tiene muy buenas condiciones y que creo que está ya preparado para ese salto y creo que a poco que pueda tener continuidad y que pueda sentarse en el 11 creo que puede hacerse incluso con el puesto de titular, porque me parece que es un perfil de lateral muy interesante, que a mí me gusta mucho personalmente, sobre todo al final por lo que te comentaba, creo que más allá de cómo puede adaptarse a nivel ofensivo, porque él antes era extremo y fue reconvertido a lateral, algo que a mí me gusta mucho de él es esa energía, ¿no? Lo correoso que es, que está siempre encima del marcaje y bueno, eso creo que la verdad que para un defensa, para un lateral es oro, ¿no? Entonces yo quizás me quedaría con él. Si me pregunto a lo mejor quizás por algún fichaje que así pueda ser, no sé si de Osa, es que lo que pasa que a Nelson, la verdad que yo personalmente no lo he visto, pero si me tengo que dar con algún juego de revelación, te voy a decir Ortiz. Jugador de excepción. Eh, Jugador de excepción, complicado, ¿eh?
complicada porque la verdad que no sabría con quién quedarme. Yo te diría personalmente, espero equivocarme, y que dentro de unos meses, si lo vuelvo a escuchar, pues arrepentirme de ello. Yo personalmente, uno de los fichajes que no me terminó de convencer, más por el encaje en cuanto a la plantilla y demás, es Riquelme. Sí que creo que es un futbolista que, bueno, tiene nivel, claramente, se ha demostrado y demás, Sí. pero ese cambio Jesús Rodríguez por Riquelme a mí personalmente creo que es uno de los pocos lunares que no me ha terminado de convencer de la planificación y bueno, estos primeros partidos que hemos visto de Riquelme me han dejado dudas. Sí que yo creo que va a terminar adaptándose y que pueda hacer cifras y que pueda tener un rendimiento, pero igual si tengo que quedarme con alguno porque es complicado, igual te diría por él, pero es difícil, es difícil. Sí, creo que es, por así decirlo, de las predicciones la más complicada en el Betis. Y como dices, ese cambio creo que nos dejó frío a casi todos los béticos. Y yo también pondría los nombres encima de la mesa, que ojalá equivocarme, lo mismo que comentas tú, de Marc Bartra y Diego Llorente. Son dos centrales mayores ya, que tienen una edad, sobre todo Marc Bartra, y que también Diego Llorente ha tenido una lesión grave y Marc Bartra suele tener una o dos lesiones, igual no de larga duración, pero sí de corta media por temporada y eso quizás les puede afectar un poco y creo que hay que tenerlos en cuenta. Bueno, yo creo que algo que me gusta bastante de ellos y que igual puede La hacer mentalidad. que, sí, exactamente, ¿no? La mentalidad, el compromiso que siempre han demostrado y son jugadores que además físicamente se cuidan mucho, ¿no? Y que pese a esa edad que tienen, que es verdad que, bueno, ya cada vez el fútbol, los jugadores acaban jugando muchísimas más temporadas y acaban terminándose la carrera con más años, ¿no? El caso de Marque creo que son 35 los que ha cumplido o los que iba a Sí, cumplir, no sé exactamente. Eh, Creo que ese tema pues, del compromiso, además con Bartra lo hemos visto, ¿no? Que volvió de la lesión de gravedad que tuvo a un nivel tremendo y con Llorente yo creo que va a suceder lo mismo. Además creo que el año pasado cayó de pie en el Betis, lo vimos que se convirtió en muy poco tiempo, además con la bajada, con la salida de Germán Pesela, ¿no? Que se convirtió en el Kaiser de la defensa y que fue, yo creo que ha sido por calidad-precio, creo que ha sido de los mejores fichajes del Betis en, no sé decirte en cuánto tiempo, pero uno de los mejores sin ningún tipo de duda, estoy vaya. de acuerdo, estoy de acuerdo. Máximo goleador, complicada esta, Eh, yo creo que Anthony va a acabar siendo máximo goleador. ¿vale? MVP de la temporada, Eh, MVP, vamos a tirar por Isco. Vamos a tirar por Isco. A la fácil, perfecto. pero creo que puede estar competido con Anthony, porque si Anthony mantiene el nivel desde luego de la segunda vuelta, creo que puede ser MVP de sobra, Sí, pero vamos a apostar por Isco. ya entramos en lo que es al Betis como colectivo, posición en liga, Posición, pues fíjate, yo creo que puede quedar quinto este año. Si ya no sabría decirte, no me atrevo a mojarme si entra en Champions o no, porque como te digo, creo que depende ya. de lo que hagan los españoles. Vamos a tocar madera porque sí, porque haga una buena temporada todos los equipos españoles, ¿no? En Europa y que cuantos más españoles puedan jugar competición europea, pues mejor. Porque yo creo que, bueno, creo que puede tener esa regularidad que tuvo el año pasado a la hora de alternar competición europea con liga y sacar buenos resultados en la liga, ¿no? Eh, sí que yo pienso que si alguien tiene que caerse igual de esos primeros clasificados, creo que más que por nivel del once titular, que creo que es muy bueno, sino más por profundidad de plantilla, creo que sería el Athletic Club. Porque creo que el Villarreal creo que ha hecho muy buen mercado, creo que se ha reforzado Sí. bastante bien. Y bueno, a ver, sí que es verdad que a ver cómo afrontan ese aliciente de tener que competir entre Champions y Liga, que no tuvo el año pasado el Villarreal porque no jugaba competición europea, pero sí que creo que tiene un buen once titular y un buen fondo de armario. Y quizás el Athletic es el que puede pasarle más factura a eso, aunque un punto a favor también es que físicamente luego es un equipo muy fuerte, que siempre acaba bastante bien las temporadas y que si consigue mantener ese punto físico va a estar arriba seguro peleando por Champions, ¿no? Sí, y ahora que ha llegado a Aymeric Laporte, que es un fichaje Sí, que eleva clarísimamente el techo competitivo del equipo. Si sí, algo ha aparte, demostrado Pellegrini, perdón, sí, sí, aparte porque creo que bueno, lo de Laporte que comenta,
creo que el puesto, no sé si el más débil, pero sí que en cuanto a fondo Sí. de armario era ese, ¿no? Sobre todo con el tema de la sanción a Geray por ese tema de dopaje de UEFA, que le dejaba mucho más con la posición. Y bueno, ahora por lo menos pues tienen a Vivian, tienen a Laporte, que es muy buena pareja de centrales, pero claro, el tema es eso, ¿no? Que te decía de fondo de armario que algún problema físico o lo que sea, pues le puede pasar bastante factura. Sí, ahora mismo Ernesto Valverde contaba con Aitor Paredes y Dani Vivian, porque hemos visto la sanción de Geray y la lesión de Unai Aguiluz, que se ha roto el cruzado, el canterano del Athletic Club. Te comentaba que si algo ha demostrado Pellegrini en el Betis es esa regularidad de como, sobre todo lo comentaba en los primeros años, cuando el Betis, en vez de ese típico partido que juega mal, empezaba ganando y luego se le remontaban, en vez de perder terminaba empatando, y él lo comentaba siempre, que él prefiere cuando las cosas van mal echarse un pelín hacia atrás, tirar el bloque 2-3 metros hacia detrás y asegurarse ese empate antes que ir a por la victoria y luego llevarte los 0 puntos, que es algo que hay veces que el aficionado no tiene en cuenta porque ve que el Betis va a empate y no termina de ir a por el partido, pero son cosas que luego a final de temporada lo agradeces. Recuerdo una temporada hace 2-3 años que el Betis tiene 7 empates que con otra mentalidad quizás a lo mejor ganas 2 partidos y pierdes 5, y eso es lo que te hace estar en una zona de la clasificación o en otra. En Copa del Rey, ¿cómo crees que va a quedar el Betis? Complicado, yo creo que va a llegar algo más lejos que la temporada pasada, pero yo te diría que unos cuartos de final aproximadamente. Y en Europa League, En Europa League, pues a ver, yo creo que tiene, lo comentaba antes, yo creo que hay nivel en la Europa League, pero creo que salvo, te diría que dos, tres equipos, quizás Roma, no sé si decirte, o Porto, y poco más, yo creo que al resto creo que puede competirle perfectamente. El Forest es verdad que también tiene buena plantilla, a ver ahora con Postecoglou, con el nuevo entrenador, cómo se adapta, también un equipo que ha invertido mucho. Y el Aston Villa yo creo que quizás puedan ser los máximos favoritos, ¿no? Pero yo creo que tiene equipo y para por lo menos alcanzar una ronda alta. No te digo ya gana la competición, que al final es un poco en la línea de lo que te comentaba con la Champions, que creo que no debe ser una obligación, sino más una ilusión y que creo que sí. puede, porque no puede estar al alcance de- del nivel que hay ahora mismo en la plantilla. Y bueno, yo te diría también, creo que unos cuartos de final, sí. Una buena temporada quedaría en el Betis. Pues aquí termina la tertulia con Alejandro Fernández. Como siempre os digo y he dicho al principio, darle like a este vídeo, suscribiros para ver más contenido como este, comentar las predicciones sobre el Real Betis Balompié en esta temporada 25-26 y compartirle este vídeo a 3 personas que les pueda interesar. Como siempre digo, nos vemos en el siguiente vídeo.